Raúl Castro. Y vamos a iniciar esta lectura de la carta de Rafael del Pino, refiriéndose, es como si fuera dirigida a Raúl Castro. Vamos a poner la foto que está circulando en todo el internet, en el mundo entero, que fue la foto que enseñamos aquí A Mano Limpia, en primicia. Vamos a verla donde se ve ostensiblemente el chaleco. Miren donde están las condecoraciones. A ese nivel se ve el chaleco antibalas. Lo que no sabíamos, y lo dice el general Rafael del Pino, es que la gorra que lleva es un casco también antibalas, por la forma que tiene. Delfín, ¿eso es un casco antibalas, como dice el general del Pino? Sí, eso lo hemos dicho otras veces, eso se le confecciona, esa ropa se le confecciona en Cuba. En el caso del chaleco, él tiene varios, ¿no? Pero uno de los que él más utiliza fue uno que paradójicamente se lo regaló Tony de la Guardia, el que fusilaron en el año 89. La causa número 1. En la causa número 1. Y una de las gorras, no es esa ya, evidentemente, ha ido evolucionando el sistema de blindaje. Una de las gorras también que usaba Raúl se la regaló, se la trajo Tony de la Guardia también, que era con unas fibras de cerámica que aguantaban hasta un proyectil calibre 9 milímetros. Este chaleco que él tiene en este momento puesto es un chaleco que le llaman el AAA, no sé, hay distintas nomenclaturas para estos chalecos. Pasa que el que él tiene puesto en ese momento se nota tanto porque puede aguantar hasta calibre 7.62 y puede también parar una agresión con un arma blanca, con cuchillo. Con cuchillo. Es muy diferente. O sea, y resiste una K-47, una Kalashnikov. Sí, es un 7.62. Un 7.62. El Nikon es un 7.62. ¿Siempre usó chaleco? Nunca usó chaleco. O sea, ¿por qué cree usted que usa chaleco ahora? Raúl es una persona que dentro de... Y eso es ante el ejército de Occidente. Eso es paranoia pura. Él es un paranoico con la seguridad y con los atentados. O como dice Susan Kaufman, que estuvo acá, de la Universidad de Miami. Sí. Pásenme la imagen cuando salió esa imagen esa noche, por favor, porque esto es muy importante. Eso quiere decir que ya el sucesor está nombrado. Y por eso la seguridad... Ya han reforzado la seguridad enormemente. Nunca antes llevaba Raúl una seguridad parecida a la de Fidel en números de efectivos, y en este momento Raúl está utilizando una seguridad y casi con más efectivos que Fidel en lo que es el dispositivo periférico, ¿no? En lo que son los grupos operativos y estas cosas, que no es la escolta personal. Pero nunca había usado chaleco. No, jamás. Y dentro de Cuba menos, o sea. Vamos a leer para todos ustedes en primicia aquí la carta del general de brigada Rafael del Pino, ex jefe de la aviación civil en Cuba y uno de los jefes de las Fuerzas Aéreas de Cuba desde los inicios de la revolución. El pasado 15 de junio se celebró en Cuba, en la sede del Ejército Occidental, el 45º aniversario de su fundación. En dicho acto pronunció el discurso de clausura el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Ejército Raúl Castro, elegido por su hermano mayor como su inmediato sucesor. Como en la Cuba revolucionaria no sucede nada de casualidad, es indudable que este discurso encerraba otro objetivo: enviar al exterior y al interior del país el mensaje de que todo está en orden para cuando la biología cumpla su ciclo con el comandante en jefe. Parece que a Raúl, tocado por la fatalidad, siempre le toca este tipo de acto para pronunciar discursos importantes o transmitir mensajes esenciales. En un acto similar, pero en la Sala Universal de las FARC, pronunció aquel fatídico discurso anunciando el arresto del héroe de la República de Cuba y general de división Arnaldo Ochoa, y más de una docena de altos oficiales que después serían juzgados, fusilados o condenados a largas penas de prisión. En aquella ocasión se especula que fue el efecto del vodka el que le hizo salirse del discurso escrito y decir unas cuantas barbaridades que revelaron las verdaderas intenciones de ese triste proceso estalinista con que se mancharon para siempre el honor y la dignidad de las instituciones castrenses cubanas. En otro párrafo, porque no lo vamos a leer en extenso, dice lo siguiente. Esto es dirigido ya por Rafael del Pino directamente a Raúl Castro. Dice: qué mala suerte tiene con estos aniversarios, compañero ministro. Lo que acabo de ver en este video, se refiere al video de A Mano Limpia esa noche, es mucho peor que toda la bobería que habló en aquel discurso para despachar al general Ochoa. A ver, dígame usted, compañero ministro, ¿qué necesidad tenía de aparecerse en ese acto en la sede del Ejército Occidental usando un chaleco y una gorra antibala, donde nada más había militares de diversos rangos? ¿A quién se le tiene miedo
Si está entre militares y según usted mismo ha manifestado son un rebaño de corderos. Otra interrogante, ¿quién lo vistió y quién se lo puso? ¿Cómo es posible que sus ayudantes no se hayan percatado de que los sastres no utilizaron ni la tela apropiada ni el corte más indicado para ocultar el peto del chaleco antibala que se le marcaba completamente? Porque, óigame, talmente parece que la mano del enemigo estaba ahí para que las personas observadoras se dieran cuenta enseguida. Pobrecitos los del fílmico del MINFAR y los del ICRT, que lo sacaron también. Deben estar en candela, como decimos en el ejército. Compañero ministro, para de verdad ser un buen sucesor hay que aprender todos los trucos del Big Brother. Mire que a Fidel han tratado de verle el chaleco sin darse cuenta de que el blindaje está en la misma chaqueta verde oliva que no se quita ni para hacer sus necesidades. Pero vuelvo a repetirle que ese día usted lo vistió el enemigo. Un agente encubierto del imperialismo quiso mostrarle al mundo que usted teme, que usted le tiene un miedo terrible a esos jóvenes soldados y oficiales que tenía al frente portando fusiles AK. Aunque la contrainteligencia le haya quitado los proyectiles para la ceremonia militar, siempre queda la duda de que alguno puede esconder un magazín cargado con balas. Tanto usted como la contrainteligencia saben que los verdaderos corderos son los viejos generales que tenían la tribuna, pero no esos jóvenes a los que ya no les dicen nada ni el Moncada, ni la Sierra, ni Angola, ni Etiopía. Solo les dice la brutal realidad que viven bajo un régimen anacrónico y fracasado, que se mantiene por la represión y el miedo. Hace muy bien, compañero ministro, finaliza Rafael del Pino, en usar su chaleco y su gorra antibalas. Nadie sabe cuándo uno de esos chiquillos dirá basta y se tronche la sucesión antes que se vaya el comandante. Delfín, ¿cuál es su reacción a esta carta del general Rafael del Pino que la leemos en primicia aquí esta noche? Está bien, está dura, diríamos nosotros. ¿Hay conspiración? ¿Él se pone eso porque teme conspiración? No, ¿Teme atentados? No es conspiración. Eso también es producto de las personas que están alrededor de él, que le van metiendo a él también estas cosas en la cabeza, de que hay revueltas. Usted es el hombre ahora. Bueno, y además ha sido así a través de los años, y aquí hay muchas personas que son, diríamos, yo diría, ¿no? Yo he visto hablar aquí, estoy generalizando, ¿no? En el programa, a muchísimas personas hablando de Raúl, del entorno y tal, y nunca han visto a Raúl, nunca han hablado con él, no saben realmente cómo es ni nada. Aquí hay pocas personas que hemos tenido la oportunidad de estar al lado de él o de verlo, y hay aquí verdaderos catedráticos que pueden hablar de Raúl. Alcibiades y Arcos, Norberto Fuentes, mismo del Pino. Esas son gente que han convivido años, que lo conocen perfectamente mejor que nadie. Son los más calificados realmente para hablar de ellos. ¿Raúl tiene espalda para aguantar el peso cuando desaparezca Fidel Castro? Mi opinión personal, yo creo que no. Lo que pasa es que Raúl es muy listo, vamos a partir de esa base. Pero es tan malo o más malo que Fidel. Fíjese usted. Raúl lo que ha creado es un sistema de él propio, de dirección, es como una trinchera que él ha hecho en su entorno y en su manera de dirigir, que es muy distinta a la de Fidel, independientemente de que nunca le va a la contraria y no discute. Yo siempre le he explicado a usted que son como dos fincas que van paralelas y no... Eso no los ha dicho. Ahora bien, vámonos a lo que usted viene también a revelar esta noche. Bueno, no ha terminado. ¿Qué le parece esta carta de Rafael del Pino? Y sobre eso quería decir una cosa. Hay una nota importante que ya viene caminando con esto del chaleco. Raúl utilizaba antes, estoy hablando hasta el año 93, 94, utilizaba para sus desplazamientos un Volga 24. Eso es un carro soviético, sin ningún tipo de blindaje, sin ninguna preparación, era un Volga normal. Y por uno de ellos, el fallecido Antonio Báez, que era muy amigo de él y siempre estaba con él, el bailarín. Que estaba casado con Marisol, la artista. Ajá. Pero bueno, era íntimo amigo de él, de Raúl, siempre estaba con Raúl. Le fue metiendo la idea en la cabeza de que tenía que andar en un carro blindado, que no podía seguir andando en eso. Pero Raúl, por mantener un poco, digamos, la modestia que él ha ido tratando de mantener de cara a la población, porque la cara oculta es terrible. Vamos a hablar de la cara oculta. Sí, vamos a hablar de es terrible. Fíjense ustedes lo que hicieron. Cogieron un Mercedes-Benz, un 450 SEL, con la máxima, con A8, ejecución blindaje, y él dio orientaciones de que lo convirtieran en un Volga soviético. Entonces, ¿qué hicieron?
en los talleres 1, el taller 1 del Buró Político, que está justo detrás de la casa de él, justo detrás de la casa de Raúl, Socarrás, que es jefe de los carros, de las técnicas que mueven a él y a Fidel, le cambiaron el frente y la parte de atrás a ese Mercedes y le pusieron el frente y en la parte posterior de Volga 24, para que, fíjese usted qué trabajo es, para que ese carro pareciera un Volga. Realmente era un Mercedes con la máxima ejecución de blindaje. Y entre ellos, entre la cúpula, Luis Alberto, Julio Casa, su nieto, que era uno de los más, que le decía que tenía que andar en coche blindado, ese nieto que hoy tiene en la escolta, que siempre está con él. Le pusieron, ¿cuál es el nombre de ese nieto? Raúl igual que él. Raulito, sí. Raúl Rodríguez, porque es el hijo de Luis Alberto y de Débora. Raúl Rodríguez Castro. Escúcheme esto. Le pusieron a ese Volga un Volga finlandés. O sea, ellos en burla, ¿no? En tipo de burla, porque pero usted lo miraba para tapar el Mercedes. Y parecía un Volga, era un Mercedes blindado que lo empezó a usar por miedo a un comentario que le hizo una persona que vino, que ese nombre hoy prefiero no tocarlo, que le dijo que tuviera cuidado con los RPG-7, que atravesaban el blindaje muy fácil, que ese coche era... El mismo que se utilizó Gorriarán Merlo para modificarle la salud a Anastasio Somoza. El mismo de Somoza, que se ha utilizado en otras cosas. Pero fíjese usted, ya por ahí empezó la paranoia, y él siempre ha mandó a cambiar los cristales de la 4ª planta de su oficina. El edificio del MIFAR, la 4ª planta es de él entera, pero la esquina que da para lo que es Boyero, donde está lo que da al monumento de la plaza, esa es la esquina de su oficina. Todos esos cristales se cambiaron y tienen cristales blindados de más de 8 centímetros de espesor, toda esa batería de cristales donde él está. Empezó por ahí. Para los que creen que es una sucesión con Raúl, para los que no creen, porque dicen que después que desaparezca Fidel eso no se puede sostener, para los que creen que va a ser una troika, donde esté Laje, Pérez Roque y Alarcón, de todo lo que hemos estado hablando durante todas estas semanas, vamos a escuchar la parte íntima, la parte que no se ve de Raúl Castro y de su entorno. ¿Quién es Iván García? Me lo dice después de la pausa. Vamos a desglosar punto por punto todo lo que rodea a Raúl Castro, ante lo que muchos consideran por mandato de la biología el ya fin casi visible de Fidel Castro, que cumple 80 años el próximo 13 de agosto. Antes de que nos responda quién es Iván García, esposo de Sonia Spring y yo, nuestro departamento de producción y las investigaciones que les estamos diciendo a los amigos televidentes en el programa de esta noche, que hemos estado realizando de forma incesante en las últimas semanas, nos han hecho llegar de que Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el hijo de Gallo Ronco, que está casado con la hija de Raúl Castro, le ha puesto precio a su cabeza. ¿Eso es verdad? Sí, a mí me llega la información por otros lados también. Sí. ¿Qué información es la que le ha llegado? No, eso, que en círculo reducido él está muy molesto porque yo lo he sacado a él a la luz pública, él era una persona absolutamente desconocida. O sea, por las fotos que usted ha mostrado en este programa. Sí, y las que no he mostrado todavía, que él sabe que tengo muchísimo más. Yo he mostrado aquí mucho material fotográfico, pero tengo muchísimo más. Que lo dirán, digamos que usted mismo me ha ayudado a decirlo, ¿no? Que es como un seguro de vida, ¿no? Pero sí lo ha dicho y ha hecho algunas manifestaciones sobre eso. ¿Qué es lo que ha dicho? Incluso, no, ha dicho eso, que le ha puesto precio a mi cabeza, que donde quiera que yo me meta, ahí me encontrarán, que ahí me van a hacer pagar por mi traición. Porque había una cosa importantísima, Luis Alberto lo tenían metido en la absoluta... Era un hombre invisible prácticamente en el anonimato, porque era el hombre que manejaba todas las cosas fuertes de mi infan, ¿no? Y al salir a la pared no había una foto de él, nadie sabía quién era, nadie sabía qué hacía realmente. En unos minutos vamos a poner la foto para que los que no la han visto lo vean y para los que lo vieron. Es bueno señalar, ya que usted me pregunta eso, acaban de nombrar en Chile de jefe del centro cubano en Chile. El centro cubano quiere decir como jefe de la inteligencia en Chile a un teniente coronel. Se llama Johnny, todo el mundo en Cuba sabe quién es, Fidel sabe quién es Johnny, porque Fidel lo utilizó para que ese hombre tratara de capturar a Posada Carriles cuando Posada Carriles estaba en Panamá. Este Johnny lo han nombrado ahora jefe de centro en Chile,
cuando salió la Bachelet de presidenta de Chile, lo pasaron para ahí. Es una gente, es un tipo terrible, es un hombre sanguinario, violento y de todo. Y él es uno de los que le han dado posiblemente la orientación de que, como está en Chile, puede viajar y puede moverse. Y lo estoy diciendo públicamente para que sepan aquí cuando lo vean entrar. O sea, ¿cuál es el nombre de él? El nombre no lo tengo completo. O sea, de momento Johnny. es el teniente coronel Johnny. Pero lo conoce todo el mundo en el Minin, porque es un hombre... Se habla de que en los últimos meses... Es a uno de los que le han dicho que los que ha participado en las reuniones para tratar de ubicarme y para tratar de... Pero usted está ubicado abiertamente aquí en abiertamente, aquí, o sea, yo no estoy escondido para nada. Pero bueno, es bueno que se diga. Es el que está de jefe centro en Chile ahora ¿Y usted mismo. le comunicó eso a las autoridades aquí del FBI? No, eso... Yo lo he comunicado a algunas autoridades. A las autoridades que usted está recibiendo no. amenazas. Hay otra, antes de continuar con este desglose de quiénes son la familia que no se ve, la familia invisible de la sucesión, para llamarlo de alguna forma. Eso no quiere decir que estamos diciendo que va a haber una sucesión, porque hay que aclarar siempre las cosas aquí. Claro. En la televisión hay muchas personas que están diciendo que estamos afirmando que hay una sucesión. No, lo que estamos planteando es las revelaciones de Delfín en este caso. Ante el interés de Fidel Castro aparente y de la cúpula de Cuba de que siga aquello como una monarquía con Raúl Castro. Y lavarle la imagen a Raúl, porque le están haciendo... Y lavarle la imagen a Raúl. Lo están convirtiendo en un hombre dicen que es organizado, que el malo es Fidel, que él no es el malo. No. Aquí vamos a decir quién es Raúl Castro. Resulta que ahora un angelito. A través de Delfín Fernández. Pero lo más importante, y lo que queríamos aclarar con todo esto, es precisamente esa cara oculta y ese desglose que vamos a hacer en solo minutos con Delfín Fernández, de esa cara, esa parte no conocida de Raúl Castro. Pero antes de eso, el paréntesis es, y es una pregunta, ¿tiene usted informe de una gran cantidad de miembros del Minin que se han venido a ubicar en el sur de la Florida específicamente? Se habla de que hay varios coroneles, que hay coroneles en Tampa, que hay coroneles en Orlando, dispersos por diferentes lugares, en Naples, que hay personas del gobierno cubano que no se sabe si están activos o no, que están aquí. Yo no tengo, vamos a aclararlo muy bien, vamos a darlo aclarado. Yo no tengo una lista hecha. Yo tengo el conocimiento del boca a boca de que está aquí el coronel tal, el teniente coronel tal, el mayor tal, el exagente tal, pero estamos hablando de personas con un peso específico dentro de la política de Cuba importante. Que están aquí en Miami. Que están aquí en Miami. Muchos de ellos, ninguno quiere hablar, ninguno quiere dar la cara, ninguno... ¿Pero ya rompieron con el gobierno cubano o no? Esa es la gran pregunta. Yo sí le digo, o sea, los que salen aquí, que sabemos que en Cuba nos ven, que sabemos todo lo que nos están haciendo a diario, los que... Porque a mí a veces me dicen, no, pero se duda que tú puedes estar trabajando para ellos. O sea, es un precio tan alto el que está pagando Fidel y Raúl, si en caso de que yo pudiera estar trabajando para ellos, que no lo pagarían porque su ego, su orgullo no les permitiría el daño que yo les infringo a ellos con estas cosas personales que ellos las tienen siempre tapadas, porque esto que hacemos nosotros aquí, incluido usted, incluido el canal este, que es los cubanos están, yo diría que están orgullosos, de todas las noches están locos en La Habana esperando que lleguen las 8 de la noche, no por la comparecencia mía, por la de todos los que pasan por aquí, porque es la única manera que tienen de enterarse de muchas de las realidades que ellos no tienen. Entonces, la imagen que tienen allí los cubanos, ¿cuál es? La mesa redonda, las 24 horas del día, la caña, la papa, el azúcar, las cosas, las mentiras que se le dicen a diario. Al tener un férreo control sobre la información como le tienen, la gente no sabe Esta nada. noche, para que ustedes sepan por dónde andan las cosas, la Mesa Redonda está presentando un programa hablando del libro Vamos a Cuba, hablando de Posada Carriles, hablando de la Fundación Cubano-Americana, o sea, un tema donde no toca ni por asomo el tema real de las purgas que hay dentro del Partido Comunista en este momento y de los movimientos que hay a niveles civiles y militares para que Raúl entronice el poder cuando desaparezca Fidel Castro. No, y para hacerlo, o sea, es el lavado de imagen que se le está haciendo ante la población, porque la población siempre ha tenido una imagen negativa, nefasta de Raúl Castro, siempre la ha tenido. ¿Quién es Iván García, esposo? Entonces, es cierto que está lleno esto de... Lleno no, pero aquí hay una gran cantidad. No, hay una gran cantidad de ellos. Que han seguido llegando. Sí, siguen llegando, como no. Un par de nombres, que sea. No,
¿Por qué no? No, porque no, ellos ¿Usted ha sabrán. estado en contacto con ellos? No he podido contactar, he intentado contactar con algunos de ellos, ¿Y no quieren hablar con usted? pero ha sido casi imposible. Pero usted sabe que están aquí. Sí, como no, sí, ustedes que están aquí, como no. A nivel de tenientes coroneles, del MININ, de mayores, Sí, de como no, capitanes. mayores, capitanes, sí. Y a lo mejor- oficiales de guardia de la casa de Fidel Castro, de Punto Cero, están aquí. Igual que Calvo, que ha venido. Bueno, pero aquí. Calvo era, Carlos Calvo era un Soldado. un soldado, digamos, bueno, pero era de los grupos operativos, era era un teniente. hombre, pero no era un hombre, Calvo no era oficial de guardia personal de Fidel y de Dalia. De la Porque en el guardia punto- personal de Fidel Castro hay gente aquí. Del oficial de guardia personal, mire, en Punto Cero hay 2 oficiales de guardia. Un oficial de guardia para Dalia y un oficial de guardia para El comandante. Uno de los oficiales de guardia de Dalia está aquí. Está aquí. Está aquí, que Dalia lo votó y le hizo horrores, y está aquí. Otro que ¿Y era dónde está ese hombre? Aquí está en Miami, todos Miami. están aquí están. tú, Oficial de mira. guardia de Dalia Soto del Valle. Aquí está en Miami, por ejemplo. Y otros más, guardias de la Casa Militar de Palacio, guardias que han estado en la entrada de la tercera planta donde está Chomi, que del despacho Chomi al de Fidel hay nada, hay escasos 15 metros. Eso no lo sabe nadie, no ha salido nunca en la prensa aquí. No sabe, pero aquí están, gente que ha trabajado en departamentos súper secretos del Ministerio del Interior, están aquí. Y aquí están. Y no quieren salir, y no quieren hablar, y no quieren denunciar. Yo Les y prometemos, las que, demás vamos personas. a buscar, les prometemos que vamos a buscarlo para que No, hable. se pueden buscar, pero ninguno quiere hablar, o sea, porque es muy difícil. Yo le digo la verdad, que es muy difícil, o sea, sentarse aquí a que te vean los 11 millones de cubanos, a que sepan el gobierno cubano que los estás denunciando, lo que estás haciendo. ¿Usted ha oído de un general de la MINFAR que acaba de llegar hace unas cuantas semanas? He oído, sí, he oído de un alto general. general, De un alto. general. Pero ese general es un general que ya estaba retirado, que fue agregado militar José. en Moscú, Quevedo Pérez. O Pérez José Quevedo Pérez o Pérez Quevedo Sí. está aquí. Sí, está José aquí también. Quevedo Pérez está aquí. Aquí está. ¿Y quién era José Quevedo Pérez? No, estuvo un tiempo, no me recuerdo bien si estuvo en la secretaría del ministro de Raúl un tiempo, después estuvo en la dirección política, después lo último que fue agregado militar de Cuba en Moscú, por ejemplo, y después lo retiraron y todo. Pero no deja de ser. Un hombre Los importante. generales, Bueno, son cargos políticos. Claro. Los generales nunca, es retirado, pero nunca deja de ser general. Vamos a invitarlo públicamente a José Quevedo Pérez a que venga aquí a conversar a mano Bueno. limpia. ¿Eh? Si tienen, como dice el programa, si tienen las manos limpias y si no Que tienen, vengan. pueden venir aquí, pueden sentarse y pueden denunciar las barbaridades. Y ahí, que es lo que hacemos a si tienen diario. las manos sucias, para eso están las autoridades. Y está la fiscalía. Claro, así mismo. Esa foto es la foto que se mostró aquí por primera vez. De Luis Alberto. De Luis Eso Alberto fue en López uno de los Calleja. viajes que hicimos a Europa. Ahí se puede ver a Julio Casas, o sea, el que está a la derecha de Luis Alberto, que es el que se ve con la cara de lado, es Sí. Julio Casas. El otro es un funcionario español y el otro que está al lado soy yo. Somos los 4 que estamos de frente. Y los otros todos son españoles. Esa es la foto que él dice que no le perdona de que usted lo haya sacado. Esa y todas las demás. Yo he sacado muchísimas fotos de él. Vamos a la pregunta. Sí, una de ellas. Iván García, esposo de Sonia Sping y yo. ¿Quiénes son esta gente? Sonia Spin. Después de la pausa. Vale. La pregunta se ha quedado 2 veces después de la pausa con la cantidad de información y de revelaciones que les prometimos a ustedes que se están haciendo aquí por primera vez en A Mano Limpia esta noche. Esa es la realidad. Delfín. Iván García, esposo de Sonia Sping y yo, hermana de Vilma Sping. A propósito, se dice que la señora Vilma Sping está muy enferma, que tiene Eso cáncer es en lo los que huesos, se tiene un carcinoma. Ella estaba bastante enferma ya. Cuando yo me fui en el 99, ya ella tenía algunos problemas de salud serios, sobre todo circulatorios. Se le habían hinchado las piernas, tenía unos problemas circulatorios. Me recuerdo que mandaron a comprarse unas medias especiales para ella, para que le aguantara. No hubiera coágulos y eso, problemas Sí. circulatorios. Lo demás no importa, los demás pueden andar arrastrados en Cuba, no importa, porque no hay nada, pero bueno, la señora hubo que salir y comprarle todas las cosas. Bueno, el caso de Iván García, Bueno, esposo de Sonia Iván Sping. García es un señor que está casado con Sonia Sping Guillois. Sonia Sping Guillois es la hermana de Vilma Sping. Entonces, este señor es cubano, pero adquirió la nacionalidad colombiana.
Ellos tuvieron 3 hijos, o tienen 3 hijos, 2 mujeres y un varón. El varón es el sobrino predilecto de Raúl, que de sobrenombre le dicen Totó. Le digo Totó porque lo conoce todo el mundo por Totó, las personas de mi generación, que es lo que estamos. Ellos determinaron de que en un momento a Totó lo mandaron para Chile, para Santiago de Chile, y ahí se estableció. Ahí trabajaba en una compañía de ordenadores y de sistemas de computación y todo, y después fue mejorando hasta que tuvo su propia tienda. Totó en Chile contactó con varias personas de poder en Chile, que actualmente hoy son de los hombres más ricos de Chile, varios de ellos, ¿no? Que muchos incluso se han declarado fidelistas acérrimos y que aún hoy siguen venerando a Fidel y siguen trabajando para él. E incluso se ha llegado a decir, esto es una información que no la tenemos, yo la digo porque sé cómo ha operado, cómo ha sido, pero bueno, pues no es una cosa eso es como lo de 900 millones, que nunca vamos a poder decir están en esta cuenta y a nombre de él, ¿no? Pero se ha llegado a decir que el aeropuerto de Santiago de Chile se está haciendo con dinero de Fidel. Y yo le digo que casi yo estaría en un 90%. Porque si Chile está también económicamente. Ya, pero bueno, Chile es un país que pero es el país más próspero de Latinoamérica. Sí, perfecto, pero estamos hablando de los 5 hombres más ricos de Chile, que es una casualidad que son los mejores y los íntimos amigos de Fidel. Y han hecho la fortuna de ellos por mediación de Fidel y con empresas cubanas. Ya. Eso viene de la época de Allende. Sí, como no, y de mucho antes de Allende también, que ya se estaba preparando eso ya. Okay. Con senadores que eran de ahí, del de partido, la izquierda, que fueron los que ayudaron a Allende también. Okay, de la Unidad eso Popular. Tenemos extenso material que de en otro programa. Sí, de los del GAL, los del grupo de amigos del presidente, los del GAL. Era como se llamaba. Entonces, ¿qué pasa con este hombre, Iván García? Y cuando hubo el problema con Bacardí que tenía el padre y la familia Espín. Sí. Sonia Espín fue una de las que quedó encargada a través de Iván de la parte proporcional que le tocaba a los hermanos. Estoy hablando de Iván, que murió, Iván Espín. Estoy hablando de Vilma. Murió en Ecuador. Estoy hablando de Vilma y estoy hablando de Sonia y del otro hermano, que ahora no recuerdo cómo se llama. Esa fortuna, esas acciones que le tocaban a ellos, las administra Iván García y Sonia Espín a través de ellos desde Banco Suizo. Entonces ellos tienen ahí, para que nadie supiera, armaron o sea, eso fue una operación que se hizo muy bien pensada, de que Iván García y Sonia no se llevaban con Raúl ni con Vilma públicamente, pero entonces era mentira, entonces era una fachada. ¿Estas personas han obtenido ciudadanía de otros países? Sí. Iván García y los 3 hijos, las 2 mujeres y el varón Totó, tienen ciudadanía de Colombia, de Chile y algunos de ellos de España. ¿Qué pasa? Las 2 hembras, una de ellas, de las 2 hijas de Sonia, está casada con Jorge Cerguera. Jorge Cerguera, yo no sé cómo, es ciudadano americano. El hijo de Papito Cerguera. Es el hijo de Papito Cerguera, que fue uno de los asesinos más grandes que tuvo la revolución cuando triunfó. Fiscal de la revolución. Porque Papito fue uno de los que más cubanos, Adeo, fusiló cuando los tribunales aquellos populares, raros, aquellos de 5 minutos. Papito fue uno de los 4, entre Almeida, Che, Papito Cerguera y Ramiro fueron de los que más personas fusilaron allí. Entonces, Papito después de eso... Y René Rodríguez Cruz. Y René Rodríguez, pero bueno, estamos hablando de los que están vivos, los que quedan vivos. René ya murió. Papito Cerguera fue después de mucho tiempo que estuvo tronado porque era un borracho y tal. Estamos hablando del viejo. Después Ramiro Valdés lo pasó para abogado de Copestel. Pero bueno, volviendo... ¿Qué es Copestel? Copestel es la empresa electrónica que tiene Ramiro. El hijo, Jorge Cerguera, fue piloto de MiG, de combate. Siendo ciudadano americano, se casó con la hija de Sonia Espín, se emparentó con la familia de Raúl y hoy es un próspero empresario que viene aquí a Estados Unidos con su pasaporte americano. Con su pasaporte porque es ciudadano americano.
y es una de las gente más cercana a Raúl, es uno de los que le mueven cosas a él y a la familia, porque ya te digo, está casado con una sobrina carnal de Raúl. Iván García y Sonia, como le decía, son los que realmente mueven todo el dinero que queda de las acciones que tiene la familia Espín en Bacardí, de los que Vilma sí se beneficia a través de la hermana, aunque han hecho una pantalla gigante de que ellos no se llevan y no. A Iván y a Vilma se les permitió vivir. Ellos tenían una casa a la entrada del zoológico que hicieron como que se la quitaron y no sé qué, y el problema era sacarlos de ahí y los mandaron a una zona protegida de protocolo del Consejo de Estado, una zona congelada, y le dieron una casa que está en la calle 23 entre 118 y 120 en Playa. El número es 11015E. Por si alguien quiere, puede pasar para que vea la mansión que tienen ellos allí protegida. Calle 23, número 11015, entre 118 y 120 en Playa. Esa es la mansión que se le dio a ellos. Están escondidos, está dentro de un monte que hay ahí, cerca del Palacio de Convenciones, en esa zona de por allí. ¿Esas personas viajan a Estados Unidos? ¿Han viajado en algún momento a Estados Unidos? Sí, y a Chile y a Colombia, sí. Como si no fueran familia de ellos. Estas revelaciones para que ustedes vean la realidad, la verdad. Estas son las verdades de cómo están viviendo la cúpula gobernante de Cuba. Están aquí, están llegando aquí todos los días y los vemos por aquí todos los días. Esa es la realidad. Lo demás es querer ser ciego. Y luego vuelven ahí tienen mansiones, estamos hablando de mansiones igual que aquí, no estamos hablando, o sea, que es lo que la gente no ve, lo que la gente no llega, ¿no? Estamos hablando de cosas increíbles. Vamos a la pausa y regresamos con Delfín Fernández y las nuevas revelaciones de esta noche. Hay quienes señalan que hay sectores en Cuba que querían una salida china, mantener el partido, mantener la estructura de las Fuerzas Armadas, el Parlamento, la Asamblea del Poder Popular y una apertura económica bajo Raúl, una especie de salida de China. Pero ya esta gente son millonarias, como usted ha estado denunciando en programas anteriores, de cuenta que usted llevó a Suiza, a La Coruña, los 4 millones y tanto con Manresa, y los depositaron allí, usted los entregó y de ahí se los llevaron a Suiza en otro avión, 4,5 millones de dólares en maletas. No, y los nombres están aquí de los que lo recibieron. ¿Quiénes son? Eso sí nunca lo dijo. ¿Quiénes recibieron ese dinero? Esas cuentas se abrieron en Suiza bajo un nombre de una cosa que se llama Financiera de Cubalce. Eso sí está siendo revelado por primera vez esta noche. Lo que está diciendo él esta noche es a nombre de quién están esas cuentas que pertenecen al pueblo cubano. Con el permiso y con la anuencia de Felipe Pérez Roque, cuando Felipe... Te explico, Felipe pasó por un proceso cuando Felipe estaba todavía por debajo de Chomi. ¿Quién es Chomi? Chomi es el doctor José Millar Berruecos, que es el secretario del Consejo de Estado, teóricamente, porque ya todo el mundo manda más que Chomi ahí, o sea, cualquiera. Pero cuando eso, Felipe acababan de ponerlo en Palacio, ahí en lo que es el Consejo de Estado, y estaba solamente de ayudante del comandante. O sea, del grupo de apoyo al comandante. Sí, pero estaba a la par de mando de Chomi ya, Entonces, Felipe era el que llevaba directamente Cubalce, que estaba Manresa en eso. Y esto fue uno de los viajes que yo hice, tenemos miles de fotos. Para los que nos escuchan por primera vez, ¿quién es Manresa? José Manuel Manresa Naranjo era el que era presidente de Cubalce en ese momento. Pero era miembro del grupo de coordinación y apoyo de Fidel, venía del grupo de apoyo de Fidel. Entonces, ¿ustedes llevaron esos millones? Sí, hay fotos, hay muchísimas fotos sobre eso, sobre quiénes fuimos en esa delegación. Hay muchas fotos sobre eso, que hoy no las ponemos porque me equivoqué en el disco y no traje esa foto. Pero bueno, esas cuentas se llevaron, eran 2.200.000 en cada maleta, eran 2 maletas, que las sacamos desde Cuba, con la anuencia de Manuel Soto en La Coruña, que el sobrino era jefe de la policía. Para que no hubiera aduana. La pudimos pasar sin aduana y de ahí se fueron en un avión privado para otro lugar, que fue para Suiza. Se abrieron en Suiza, en el Banco Cantonal de Ginebra y en el Chase Manhattan Bank, bajo el nombre de Financiera de Cubalce. Los hombres que hicieron esto allí... ¿Cómo puede haber el Chase Manhattan Bank si hay un embargo contra el gobierno de Cuba? Bien, yo le estoy hablando del año 98. En España, en Suiza. 98, estoy hablando de esta operación año 98. Okay. El nombre de estas 2 personas, los que estaban acreditados ante Suiza, para poder abrir esto,
Eran, por aquí, déjeme estar buscando. Usted lo ha traído escrito hoy para no equivocarse. Sí, es que no quería cometer... Pifia. No, o sea, para dar los nombres exactos como era. Bueno, ahorita yo lo encuentro ahorita, ahora no los tengo. Aquí aparecen unos Mira, nombres. si usted lo tiene, por Aquí favor. aparecen unos nombres donde dice sendas maletas de cuero negro de la marca Samsonite. Eran dos Ahí maletas de iba el Samsonite. dinero. Sí. Entonces, habla de Manuel Soto, habla de Manresa Ajá. y habla de Rogelio Torras y Arturo Guzmán. Esos dos son Dice los aquí, hombres. las cuentas que se acaban de abrir en Suiza eran en el Banco Cantonal de Ginebra y el Chase Manhattan Bank. Ujú. Y los funcionarios cubanos encargados de poner en marcha todo el mecanismo de despiste financiero en aquel momento eran Rogelio Torras Y Arturo Guzmán. Esos eran los dos hombres que estaban en Suiza, Esto fijos es una ahí. copia del documento que usted trae que me Sí, pasaron. fijos, ellos estaban fijos ahí. Muestra el documento, este es el documento. Sí, está Los escrito, apuntes míos escrito por y con nosotros. el subrayado, los apuntes míos que acabo de hacer con relación a estos documentos y a estas revelaciones de las cuentas abiertas. Estas eran cuentas de la cuenta del comandante. Sí, de Fidel la Castro, cuenta del comandante, sí. Lo que pasa que podrían es formar parte de los 900 millones que habla la revista fácilmente, Forbes, por eso Forbes se refiere a empresas. o de Porque los fíjese 3.900 usted, de la Unión de Bancos Suizos. no, pero fíjese usted una cosa, lo que nunca dijo Forbes es que Cubalce es una empresa que pertenece al Consejo de Estado. Solamente está, el único que manda en Cubalce es Chomi, que es el secretario del Consejo de Estado, porque es el que está directo y atiende el polo científico. Para no y el disgregar- otro es Fidel, no hay nadie más que puede mandar en esa Son cuenta. tantos los datos que usted nos trae, que esto, ¿qué es lo que usted quiere decir? Que la sucesión está seteada, que ellos creen que se van a quedar y que A mí, ellos financieramente se han asentado. Sí, eso para- está, yo creo... o se han preparado para irse con sus ciudadanías No. colombiana, chilena, española, italiana. Italiana también. Eso es un tema también que lo tenemos ahí. Viene un escándalo con Italia y con Raúl Castro y la familia. ¿Cómo es la cosa? Viene un escándalo grande, muy grande a nivel mundial. ahora. ¿Cuál escándalo? Vamos Me lo a- dice después de la pausa. Sí. Me lo dice después de la pausa. Por primera vez dice que hay un escándalo entre la familia de Raúl Castro y Italia. ¿El gobierno de Italia? No. Con los italianos. No, con parte que era de la familia, con el que era marido de Mariela. Se divorciaron. Se divorciaron. Oh, vamos, regresemos. Antes de continuar con el desglose de lo que usted ha traído aquí esta noche, ¿qué ha pasado con la familia de Raúl Castro y el esposo italiano? Bueno, el esposo de Mariela, con el que ella tiene 2 niños. Con el que usted viajó por última Sí, vez, sí, como sí. miembro del gobierno cubano. Sí. Se ha divorciado de ella, ha vuelto a Italia y ha firmado con una casa italiana y una editorial americana un libro para hablar de todo, va a destapar todo ¿Cómo? lo de personal de la casa de Raúl, de Luis Alberto. A cada uno le ha dedicado un capítulo del libro, pero espectacular. ¿Y ya usted está enterado de eso? Sí, como no, ya eso está en marcha. ¿Usted habló con él? No, eso está en marcha. ¿Usted no puedo forma parte de ese libro? No. De momento no. Pero eso es terrible que pase dentro de la misma familia. Ajá. ¿Y qué es lo que se busca? ¿Interrumpir la sucesión con Raúl? No, yo creo que no. Yo creo que, mire, yo soy una de las personas que piensa que sucesión, transición, lo que vaya a pasar es hoy, a día de hoy, aún hoy, independientemente que se está viendo que se está preparando Raúl, de que se está tratando de que acepten a Raúl y que el mundo lo acepte, De lavarle y la que cara. Cuba lo acepte, los cubanos sufridos, realmente, que los 10 millones, porque hay casi medio millón de cubanos que viven como Dios, que la mayoría son, aunque aquí no lo crean y aunque muchos no lo crean, casi hay muchos millonarios ahí en Cuba que están encubiertos, funcionarios ultracorruptos que tienen cuentas millonarias en Cuba, aunque Fidel diga que no, aunque Fidel, podríamos a lo mejor creer que Fidel no lo sabe, que la tiene. Ajá. No, te digo, ¿Quién no sabe, Fidel? pero por eso le digo, te digo, vaya, por decir algo. Pero existe, eso está, eso existe. Cuando- Mi tío es uno de los ellos, te estoy diciendo, sin que me quede nada por dentro, y tenemos una guerra a muerte. Rodolfo Rodríguez, su tío es Rodolfo millonario. es uno, Rodolfo es millonario. Conaca. Sí, Conaca es multimillonario, no millonario. ¿Qué ha dicho su tío de usted? Rodolfo lleva 50 años metiendo las comisiones en cuenta, en 2 cuentas, y eso me lo dijo un amigo de él. ¿Cuáles comisiones? Las comisiones de todo lo que él ha comprado a lo largo de 50 años para Fidel y para Raúl y para el gobierno.
Acuérdese que la oficina de Rodolfo es la que ha sido... ¿Qué siente usted hablando así de su tío? No, yo no siento nada, yo siento lo mismo, igualito habla él de mí, que soy un traidor, que he traicionado a la revolución. A mí la revolución al final lo que hizo fue nada, yo no tengo nada de la revolución. Las personas que desertamos, yo quisiera que alguien se pusiera un momento y que analizara el exilio cubano. El exilio cubano no somos solo los militares que hemos desertado o las personas que hemos estado en el gobierno. En el exilio cubano, y te estoy hablando en el exilio cubano del mundo, hay médicos, hay deportistas, hay científicos, hay escritores, hay periodistas, hay de todo. Es un exilio... es un muestrario de la sociedad cubana. Es un exilio de varias y varias generaciones y que tienen muchísimas ramas de la sociedad en Cuba que han tenido que desertar. La mayoría de los cubanos ha desertado básicamente por problemas económicos, por las terribles, por la situación que tiene el país, que no es de nadie. O sea, los únicos que no ven el destrozo y el descalabro que tiene el país es Fidel, Raúl y los cuatro clones mal clonados esos que tienen ellos al lado. ¿Entiendes? Que son tan culpables como ellos de la situación que tiene el país. Y cuando usted viene aquí a este programa en los Estados Unidos, en Miami, a revelar todo eso, el pueblo cubano que está escuchando esto en Cuba, que nos está viendo esta noche, cuando no esté Fidel Castro, que vaya a tratar de ir a esas casas y de darse cuenta lo que fue esa revolución, o sea, ese capitalismo de Estado, en un anillo totalmente reducidísimo, cerrado, ¿cuál va a ser la reacción de ese pueblo? Yo creo, Oscar, o sea... Se nos acabó el tiempo. Sí. Yo sé que usted se va de viaje. Sí. Cuando regrese lo invito a que venga aquí porque se nos ha quedado más de la mitad la próxima semana. Porque aquí tenemos una serie, tenemos 8 páginas que usted nos ha hecho llegar en gran parte y más las investigaciones que hemos hecho para confirmar esto, de que realmente el público se merece que usted venga otra vez para que revele cosas que no ha revelado antes. Gracias, Delfín, nuevamente. Y a ustedes, el programa que ustedes se merecen de este nivel de información y de revelaciones. Eso que están escuchando por ahí es mucha espuma y poco chocolate. Hemos hecho investigaciones profundas en las últimas horas que demuestran que lo que está haciendo el Departamento de Propaganda del gobierno cubano es desviar la atención de lo que está ocurriendo en Cuba. Sucesión o transición ya está en marcha. Nos vemos mañana a las 8. Sí. Sonia Espín fue una de las que quedó encargada a través de Iván de la parte proporcional que le tocaba a los hermanos. Estoy hablando de Iván, que murió, Iván Espín. Estoy hablando de Vilma. Murió en Ecuador. Estoy hablando de Vilma y estoy hablando de Sonia y del otro hermano, que ahora no recuerdo cómo se llama. Esa fortuna, esas acciones que le tocaban a ellos, las administra Iván García y Sonia Espín a través de ellos desde Banco Suizo. Entonces ellos tienen ahí, para que nadie supiera, armaron o sea, se trató, eso fue una operación que se hizo muy bien pensada, de que Iván García y Sonia no se llevaban con Raúl ni con Vilma públicamente, pero entonces era mentira, entonces era una fachada. ¿Estas personas han obtenido ciudadanía de otros países? Sí. Iván García y los 3 hijos, las 2 mujeres y el varón Totó, tienen ciudadanía de Colombia, de Chile y algunos de ellos de España. ¿Qué pasa? Las 2 hembras, una de ellas, de las 2 hijas de Sonia, está casada con Jorge Cerguera. Jorge Cerguera, yo no sé cómo, es ciudadano americano. ¿El hijo de Papito Cerguera? Es el hijo de Papito Cerguera, que fue uno de los asesinos más grandes que tuvo la revolución cuando triunfó. Fiscal de la revolución. Porque Papito fue uno de los que más cubanos, Adeo, fusiló cuando los tribunales aquellos populares, raros, aquellos de 5 minutos. Papito fue uno de los 4, entre Almeida, Che, Papito Cerguera y Ramiro fueron de los que más personas fusilaron allí. Entonces, Papito después de eso... Y René Rodríguez Cruz. Y René Rodríguez, pero bueno, estamos hablando de los que están vivos, los que quedan vivos, René ya murió. Papito Cerguera fue después de mucho tiempo que estuvo tronado porque era un borracho y tal, estamos hablando del viejo. Después Ramiro Valdés lo pasó para abogado de Copestel. Pero bueno, volviendo, Copestel? Copestel es la empresa de electrónica que tiene Ramiro. El hijo, Jorge Cerguera, fue piloto de MiG de combate.
siendo ciudadano americano, se casó con la hija de Sonia Espín, se emparentó con la familia de Raúl y hoy es un próspero empresario que viene aquí a Estados Unidos con su pasaporte americano. Con su pasaporte porque es ciudadano americano. Y es una de las gente más cercana a Raúl, es uno de los que le mueven cosas a él y a la familia, porque ya te digo, está casado con una sobrina carnal de Raúl. Iván García y Sonia, como le decía, son los que realmente mueven todo el dinero que queda de las acciones que tiene la familia Espín en Bacardí. De los que Vilma sí se beneficia a través de la hermana. Aunque han hecho una pantalla gigante de que ellos no se llevan y no. A Iván y a Vilma se les permitió vivir. Ellos tenían una casa a la entrada del zoológico que hicieron como que se la quitaron y no sé qué, y el problema era sacarlos de ahí y los mandaron a una zona protegida de protocolo del Consejo de Estado, una zona congelada, y le dieron una casa que está en la calle 23 entre 118 y 120 en Playa. El número es 11015E. Por si alguien quiere, puede pasar para que vea la mansión que tienen ellos ahí protegida. Calle 23, número 11015, entre 118 y 120 en Playa. Esa es la mansión que se le dio a ellos. Están escondidos, están dentro de un monte que hay ahí, cerca del Palacio de Convenciones, en esa zona de por allí. ¿Esas personas viajan a Estados Unidos? ¿Han viajado en algún momento a Estados Unidos? Sí, y a Chile y a Colombia, sí. Como si nada, como si no fueran familia de ellos. Estas revelaciones para que ustedes vean la realidad, la verdad. Estas son las verdades de cómo están viviendo la cúpula gobernante de Cuba. Están aquí, están llegando aquí todos los días y los vemos por aquí todos los días. Esa es la realidad. Lo demás es querer ser ciego ante la luego evidencia. vuelven ahí tienen mansiones. Estamos hablando de mansiones igual que aquí, no estamos hablando, o sea, que es lo que la gente no ve, lo que la gente no llega. ¿No? Estamos hablando de cosas increíbles. Vamos a la pausa y regresamos con Delfín Fernández y las nuevas revelaciones de esta noche. Hay quienes señalan que hay sectores en Cuba que querían una salida china, mantener el partido, mantener la estructura de las Fuerzas Armadas, el Parlamento, la Asamblea del Poder Popular y una apertura económica bajo Raúl, una especie de salida china. Pero ya esta gente son millonarias, como usted ha estado denunciando en programas anteriores, de cuenta que usted llevó a Suiza, a La Coruña, los 4 millones y tanto con Manresa, y los depositaron allí, usted los entregó y de ahí se los llevaron a Suiza en otro avión, 4,5 millones de dólares en maletas. No, y los nombres están aquí de los que lo recibieron. ¿Quiénes son? Eso sí nunca lo dijo. ¿Quiénes recibieron ese dinero? Esas cuentas se abrieron en Suiza bajo un nombre de una cosa que se llama Financiera de Cubalce. Eso sí está siendo revelado por primera vez esta noche. Lo que está diciendo él esta noche es a nombre de quién están esas cuentas que pertenecen al pueblo cubano. Con el permiso y con la anuencia de Felipe Pérez Roque, cuando Felipe, te explico, Felipe pasó por un proceso, cuando Felipe estaba todavía por debajo de Chomi. ¿Quién es Chomi? Chomi es el doctor José Millar Berruecos, que es el secretario del Consejo de Estado, teóricamente, porque ya todo el mundo manda más que Chomi ahí, o sea, cualquiera. Pero cuando eso, Felipe acababan de ponerlo en Palacio, ahí en lo que es el Consejo de Estado, y estaba solamente de ayudante del comandante. O sea, del grupo de apoyo al comandante. Sí, pero estaba a la par de mando de Chomi ya, Entonces, Felipe era el que llevaba directamente Cubalce, que estaba Manresa en eso. Y esto fue uno de los viajes que yo hice, tenemos miles de fotos. Para los que nos escuchen por primera vez, ¿quién es Manresa? José Manuel Manresa Naranjo era el que era presidente de Cubalce en ese momento. Ok. Pero era miembro del grupo de coordinación y apoyo de Fidel, venía del grupo de apoyo de Fidel. O sea, ustedes llevaron esos millones. Sí, hay fotos, hay muchísimas fotos sobre eso, sobre quiénes fuimos en esa delegación. Hay muchas fotos sobre eso, que hoy no las ponemos porque me equivoqué en el disco y no traje esa foto. Pero bueno, esas cuentas se llevaron, era un hombre, pero no era un hombre, Calvo no era oficial de guardia personal de Fidel y de Dalia. ¿De la guardia personal de Fidel? ¿Qué hay gente aquí? Del oficial de guardia personal, mire, en punto cero hay 2 oficiales de guardia. Un oficial de guardia para Dalia y un oficial de guardia para el comandante. Uno de los oficiales de guardia de Dalia está aquí. ¿Está aquí? Está aquí, que Dalia lo votó y le hizo horrores, y está aquí.
otro que era... ¿Y dónde está ese hombre? Aquí está en Miami, todos están aquí están... Oficial de guardia de Dalia Soto del Valle. Aquí está en Miami, por ejemplo. Y otros más, guardias de la Casa Militar de Palacio, guardias que han estado en la entrada de la tercera planta donde está Chomi, que del despacho Chomi al de Fidel hay nada, hay escasos 15 metros. Eso no lo sabe nadie, no ha salido nunca en la prensa aquí. No sabe, pero aquí están, gente que ha trabajado en departamentos súper secretos del Ministerio del Interior, están aquí. Y aquí están. Y no quieren salir, y no quieren hablar, y no quieren denunciar. Yo les prometemos, y las demás personas, que vamos a buscarlo para que... No, se pueden buscar, pero ninguno quiere hablar, o sea, porque es muy difícil. Yo le digo la verdad, que es muy difícil, o sea, sentarse aquí a que te vean los 11 millones cubanos, a que sepan el gobierno cubano que los estás denunciando, lo que estás haciendo. ¿Usted ha oído de un general de la MINFARC que acaba de llegar hace unas cuantas semanas? He oído, sí, he oído de un alto general. Un general. Pero ese general que llegó es un general que ya estaba retirado, que fue agregado militar en Moscú, Quevedo Pérez. José Quevedo Pérez o Pérez Quevedo, sí. Está aquí. Sí, está José aquí Quevedo Pérez está aquí. Aquí está. ¿Y quién era José Quevedo Pérez? No, estuvo un tiempo, no me recuerdo bien si estuvo en la secretaría del ministro de Raúl un tiempo, después estuvo en la dirección política, después lo último que fue agregado militar de Cuba en Moscú, por ejemplo, y después lo retiraron y todo. Pero no deja de ser. Los generales son cargos políticos. Claro. Los generales nunca, es retirado, pero nunca deja de ser general. Vamos a invitarlo públicamente a José Quevedo Pérez a que venga aquí a conversar a mano limpia. Si tienen, como dice el programa, si tienen las manos limpias y si no tienen, pueden venir aquí, pueden sentarse y pueden denunciar las barbaridades. Si que es lo que hacemos a diario. Si tienen las manos sucias, para eso están las autoridades. Claro, y está la fiscalía. Claro, así mismo. Esa foto es la foto que se mostró aquí por primera vez. De Luis Alberto. Eso fue uno de los viajes que hicimos a Europa. Ahí se puede ver a Julio Casas, o sea, el que está a la derecha de Luis Alberto, que es el que se ve con la cara de lado, es Julio Casas. El otro es un funcionario español y el otro que está al lado soy yo. Somos los cuatro que estamos de frente. Y los otros todos son españoles. Esa es la foto que él dice que no le perdona de que usted lo haya sacado. Esa y todas las demás. Yo he sacado muchísimas fotos de él. Vamos a la pregunta. Sí, Iván García, esposo de Sonia Espín y yo. ¿Quiénes son esta gente? Sonia Espín. Después de la pausa. Vale. La pregunta se ha quedado 2 veces después de la pausa con la cantidad de información y de revelaciones que les prometimos a ustedes que se están haciendo aquí por primera vez en A Mano Limpia esta noche. Esa es la realidad. Delfín, Iván García, esposo de Sonia Espín y yo, hermana de Vilma Espín. A propósito, se dice que la señora Vilma Espín está muy enferma, que tiene cáncer en los huesos, tiene un carcinoma. Ella estaba bastante enferma ya. Cuando yo me fui en el 99, ya ella tenía algunos problemas de salud serios, sobre todo circulatorios. Se le habían hinchado las piernas, tenía unos problemas circulatorios. Me recuerdo que mandaron a comprarse unas medias especiales para ella, para que le aguantara. No eran coágulos y eso, problemas circulatorios. Lo demás no importa, lo demás pueden andar arrastrados en Cuba, no importa, porque no hay nada, pero bueno, la señora hubo que salir y comprarle todas las cosas. Bueno, el caso de Iván García, esposo de Sonia Iván García es un señor que está casado con Sonia Espín Guillois. Sonia Espín Guillois es la hermana de Vilma Espín. Entonces, este señor es cubano, pero adquirió la nacionalidad colombiana. Ellos tuvieron 3 hijos, o tienen 3 hijos, 2 mujeres y un varón. El varón es el sobrino predilecto de Raúl, que de sobrenombre le dicen Totó. Le digo Totó porque lo conoce todo el mundo por Totó, las personas de mi generación, que es lo que estamos. Ellos determinaron de que en un momento a Totó lo mandaron para Chile, para Santiago de Chile, y ahí se estableció. Ahí trabajaba en una compañía de ordenadores y de sistemas de computación y todo, y después fue mejorando hasta que tuvo su propia tienda. Totó en Chile contactó con varias personas de poder en Chile, que actualmente hoy son de los hombres más ricos de Chile, varios de ellos, ¿no? Que muchos incluso se han declarado fidelistas acérrimos y que aún hoy siguen venerando a Fidel y siguen trabajando para él.
Incluso se ha llegado a decir, esto es una información que no la tenemos, yo la digo porque sé cómo ha operado, cómo ha sido, pero bueno, pues no es una cosa eso es como lo de 900 millones, que nunca vamos a poder decir están en esta cuenta y a nombre de él, ¿no? Pero se ha llegado a decir que el aeropuerto de Santiago de Chile se está haciendo con dinero de Fidel. Y yo le digo que casi yo estaría en un 90%. ¿Por qué si Chile está también económicamente? Ya, pero bueno, Chile es un país que pero es el estamos país más hablando, próspero de Latinoamérica. Sí, perfecto, pero estamos hablando de los 5 hombres más ricos de Chile, que es una casualidad que son los mejores y los íntimos amigos de Fidel. Y han hecho la fortuna de ellos por mediación de Fidel y con empresas cubanas. Ya. Eso viene de la época de Allende. Sí, como no, y de mucho antes de Allende también, que ya se estaba preparando eso ya. Okay. Con senadores que eran de allí, del partido, de la izquierda, que fueron los que ayudaron a Allende también. Okay, de la Unidad Eso Popular. Tenemos extenso material que en otro programa. Sí, de los del GAL, los del grupo de amigos del presidente, los del GAL. Era como se llamaba. Entonces, ¿qué pasa con este hombre, Iván García? Y cuando hubo el problema con Bacardí que tenía el padre, la familia Espín. Raúl Castro. Y vamos a iniciar esta lectura de la carta de Rafael del Pino, refiriéndose, es como si fuera dirigida a Raúl Castro. Vamos a poner la foto que está circulando en todo el internet, en el mundo entero, que fue la foto que enseñamos aquí A Mano Limpia, en primicia. Vamos a verla donde se ve ostensiblemente el chaleco. Miren donde están las condecoraciones. A ese nivel se ve el chaleco antibalas. Lo que no sabíamos, y lo dice el general Rafael del Pino, es que la gorra que lleva es un casco también antibalas, por la forma que tiene. Delfín, ¿eso es un casco antibalas, como dice el general del Pino? Sí, eso lo hemos dicho otras veces, eso se le confecciona, esa ropa se le confecciona en Cuba. En el caso del chaleco, él tiene varios, ¿no? Pero uno de los que él más utiliza fue uno que paradójicamente se lo regaló Tony de la Guardia, el que fusilaron en el año 89. La causa número 1. En la causa número 1. Y una de las gorras, no es esa ya, evidentemente, ha ido evolucionando el sistema de blindaje. Una de las gorras también que usaba Raúl se la regaló, se la trajo Tony de la Guardia también, que era con unas fibras de cerámica que aguantaban hasta un proyectil calibre 9 milímetros. Este chaleco que él tiene en este momento puesto es un chaleco que le llaman el AAA, no sé, hay distintas nomenclaturas para estos chalecos. Pasa que el que él tiene puesto en ese momento se nota tanto porque puede aguantar hasta calibre 7.62 y puede también parar una agresión con un arma blanca, con cuchillo. Con cuchillo. Es muy diferente. O sea, y resiste una K-47, una Kalashnikov. Sí, es un 7.62. Un 7.62. Un 7.62. ¿Siempre usó chaleco? Nunca usó chaleco. O sea, ¿por qué cree usted que usa chaleco ahora? Raúl es una persona que dentro de... Y eso es ante el ejército de Occidente. Eso es paranoia pura. Él es un paranoico con la seguridad y con los atentados. O como dice Susan Kaufman, que estuvo acá, de la Universidad de Miami. Sí. Pásenme la imagen cuando salió esa imagen esa noche, por favor, porque esto es muy importante. Eso quiere decir que ya el sucesor está nombrado. Y por eso la seguridad... Ya han reforzado la seguridad enormemente. Nunca antes llevaba Raúl una seguridad parecida a la de Fidel en números de efectivos, y en este momento Raúl está utilizando una seguridad y casi con más efectivos que Fidel en lo que es el dispositivo periférico, ¿no? En lo que son los grupos operativos y estas cosas, que no es la escolta personal. Pero él nunca había usado chaleco. No, jamás. Y dentro de Cuba menos, o sea. Vamos a leer para todos ustedes en primicia aquí la carta del general de brigada Rafael del Pino, ex jefe de la aviación civil en Cuba y uno de los jefes de las Fuerzas Aéreas de Cuba desde los inicios de la revolución. El pasado 15 de junio se celebró en Cuba, en la sede del Ejército Occidental, el 45º aniversario de su fundación. En dicho acto pronunció el discurso de clausura el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Ejército Raúl Castro, elegido por su hermano mayor como su inmediato sucesor. Como en la Cuba revolucionaria no sucede nada de casualidad, es indudable que este discurso encerraba otro objetivo: enviar al exterior y al interior del país el mensaje de que todo está en orden para cuando la biología cumpla su ciclo con el comandante en jefe. Parece que a Raúl
Tocado por la fatalidad, siempre le toca este tipo de acto para pronunciar discursos importantes o transmitir mensajes esenciales. En un acto similar, pero en la Sala Universal de las FARC, pronunció aquel fatídico discurso anunciando el arresto del héroe de la República de Cuba y general de división Arnaldo Ochoa, y más de una docena de altos oficiales que después serían juzgados, fusilados o condenados a largas penas de prisión. En aquella ocasión se especula que fue el efecto del vodka el que le hizo salirse del discurso escrito y decir unas cuantas barbaridades que revelaron las verdaderas intenciones de ese triste proceso estalinista con que se mancharon para siempre el honor y la dignidad de las instituciones castrenses cubanas. En otro párrafo, porque no lo vamos a leer en extenso, dice lo siguiente. Esto es dirigido ya por Rafael del Pino, directamente a Raúl Castro. Dice: qué mala suerte tiene con estos aniversarios, compañero ministro. Lo que acabo de ver en este video, se refiere al video de A Mano Limpia esa noche, es mucho peor que toda la bobería que habló en aquel discurso para despachar al general Ochoa. A ver, dígame usted, compañero ministro, ¿qué necesidad tenía de aparecerse en ese acto en la sede del Ejército Occidental usando un chaleco y una gorra antibala, donde nada más había militares de diversos rangos? ¿A quién se le tiene miedo? Si está entre militares y, según usted mismo ha manifestado, son un rebaño de corderos. Otra interrogante: ¿quién lo vistió y quién se lo puso? ¿Cómo es posible que sus ayudantes no se hayan percatado de que los sastres no utilizaron ni la tela apropiada ni el corte más indicado para ocultar el peto del chaleco antibala que se le marcaba completamente? Porque, óigame, talmente parece que la mano del enemigo estaba ahí para que las personas observadoras se dieran cuenta enseguida. Pobrecitos los del fílmico del MINFAR y los del ICRT, que lo sacaron también. Deben estar en candela, como decimos en el ejército. Compañero ministro, para de verdad ser un buen sucesor hay que aprender todos los trucos del Big Brother. Mire que a Fidel han tratado de verle el chaleco sin darse cuenta de que el blindaje está en la misma chaqueta verde oliva que no se quita ni para hacer sus necesidades. Pero vuelvo a repetirle que ese día usted lo vistió el enemigo. Un agente encubierto del imperialismo quiso mostrarle al mundo que usted teme, que usted le tiene un miedo terrible a esos jóvenes soldados y oficiales que tenía al frente portando fusiles AK. Aunque la contrainteligencia le haya quitado los proyectiles para la ceremonia militar, siempre queda la duda de que alguno puede esconder un magazín cargado con balas. Tanto usted como la contrainteligencia saben que los verdaderos corderos son los viejos generales que tenían la tribuna, pero no esos jóvenes a los que ya no les dicen nada ni el Moncada, ni la Sierra, ni Angola, ni Etiopía. Solo les dice la brutal realidad que viven bajo un régimen anacrónico y fracasado, que se mantiene por la represión y el miedo. Hace muy bien, compañero ministro, finaliza Rafael del Pino, en usar su chaleco y su gorra antibalas. Nadie sabe cuándo uno de esos chiquillos dirá basta. Más. Yo he mostrado aquí mucho material fotográfico, pero tengo muchísimo más. Que lo dirán, digamos que usted mismo me ha ayudado a decirlo, ¿no? Que es como un seguro de vida, ¿no? Pero sí lo ha dicho y ha hecho algunas manifestaciones sobre eso. ¿Qué es lo que ha dicho? Incluso, no, ha dicho eso, que le ha puesto precio a mi cabeza, que donde quiera que yo me meta, ahí me encontrarán, que ahí me van a hacer pagar por mi traición, porque había una cosa importantísima, Luis Alberto lo tenían metido digamos, en la absoluta... Era un hombre invisible prácticamente en el anonimato, porque era el hombre que manejaba todas las cosas fuertes de MINFAR, ¿no? Y al salir a la pared no había una foto de él, nadie sabía quién era, nadie sabía qué hacía realmente. En unos minutos vamos a poner la foto para que los que no la han visto lo vean y para los que lo vieron. Es bueno señalar, ya que usted me pregunta eso, acaban de nombrar en Chile de jefe del centro cubano en Chile. El centro cubano quiere decir como jefe de la inteligencia en Chile a un teniente coronel se llama Johnny. Todo el mundo en Cuba sabe quién es. Fidel sabe quién es Johnny, porque Fidel lo utilizó para que ese hombre tratara de capturar a Posada Carriles cuando Posada Carriles estaba en Panamá. Este Johnny lo han nombrado ahora jefe de centro en Chile. Cuando salió la Bachelet de presidenta de Chile, lo pasaron para ahí. Es una gente, es un tipo terrible, es un hombre sanguinario, violento y de todo. Y él es uno de los que le han dado posiblemente la orientación de que, como está en Chile, puede viajar y puede moverse. Y lo estoy diciendo públicamente para que sepan aquí, cuando lo vean entrar, o sea,
¿Cuál es el nombre de él? El nombre no lo tengo completo, o sea, de momento es el teniente coronel Johnny, pero lo conoce todo el mundo en el Minin, porque es un hombre... Se habla de que en los últimos meses... Es a uno de los que le han dicho que los que ha participado en las reuniones para tratar de ubicarme y para tratar de... Pero usted está ubicado abiertamente aquí abiertamente, aquí, o sea, yo no estoy escondido para nada. Pero bueno, es bueno que se diga. Es el que está de jefe centro en Chile ahora ¿Y usted mismo. le comunicó eso a las autoridades aquí del FBI? No, eso... Yo lo he comunicado a algunas autoridades. A las autoridades que usted está recibiendo no. amenazas. Hay otra, antes de continuar con este desglose de quiénes son la familia que no se ve, la familia invisible de la sucesión, para llamarlo de alguna forma. Eso no quiere decir que estamos diciendo que va a haber una sucesión, porque hay que aclarar siempre las cosas aquí. Claro. En la televisión hay muchas personas que están diciendo que estamos afirmando que hay una sucesión. No, lo que estamos planteando es las revelaciones de Delfín en este caso, ante el interés de Fidel Castro aparente y de la cúpula de Cuba de que siga aquello como una monarquía con Raúl Castro. Y lavarle la imagen a Raúl, porque le están haciendo... Y lavarle la imagen a Raúl. Lo están convirtiendo terrible. En un hombre dicen que es organizado, que el malo es Fidel, que él no es el malo. No. Aquí vamos a decir quién es Raúl Castro. Resulta que ahora es un angelito. A través de Delfín Fernández. Pero lo más importante, y lo que queríamos aclarar con todo esto, es precisamente esa cara oculta y ese desglose que vamos a hacer en solo minutos con Delfín Fernández, de esa cara, esa parte no conocida de Raúl Castro. Pero antes de eso, el paréntesis es, y es una pregunta, ¿tiene usted informe de una gran cantidad de miembros del Minin que se han venido a ubicar en el sur de la Florida específicamente? Se habla de que hay varios coroneles, que hay coroneles en Tampa, que hay coroneles en Orlando, dispersos por diferentes lugares, en Naples, que hay personas del gobierno cubano que no se sabe si están activos o no, que están aquí. Yo no tengo, vamos a aclararlo muy bien, vamos a dejarlo aclarado, yo no tengo una lista hecha, yo tengo el conocimiento del boca a boca, de que está aquí el coronel tal, el teniente coronel tal, el mayor tal, el exagente tal, pero estamos hablando de personas con un peso específico dentro de la política de Cuba importante. Que están aquí en Miami. Que están aquí en Miami, muchos de ellos, ninguno quiere hablar, ninguno quiere dar la cara, ninguno... ¿Pero ya rompieron con el gobierno cubano o no? Yo Esa sí es la gran pregunta. Yo sí le digo, o sea, los que salen aquí, que sabemos que en Cuba nos ven, que sabemos todo lo que nos están haciendo a diario, los que... Porque a mí a veces me dicen, no, pero se duda que tú puedes estar trabajando para ellos. O sea, es un precio tan alto el que está pagando Fidel y Raúl, si en caso de que yo pudiera estar trabajando para ellos, que no lo pagarían porque su ego, su orgullo no les permitiría el daño que yo les infringo a ellos con estas cosas personales que ellos las tienen siempre tapadas, porque esto que hacemos nosotros aquí, incluido usted, incluido el canal este, que es los cubanos están... yo diría que están orgullosos, de todas las noches están locos en La Habana esperando que lleguen las 8 de la noche, no por la comparecencia mía, por la de todos los que pasan por aquí, porque es la única manera que tienen de enterarse de muchas de las realidades que ellos no tienen. Entonces, la imagen que tienen allí los cubanos, ¿cuál es? La mesa redonda, las 24 horas del día, la caña, la papa, el azúcar, las cosas, las mentiras que se le dicen a diario. Al tener un férreo control sobre la información como le tienen, la gente no sabe Esta nada. noche, para que ustedes sepan por dónde andan las cosas, la Mesa Redonda está presentando un programa hablando del libro Vamos a Cuba, hablando de Posada Carriles, hablando de la Fundación Cubano-Americana, o sea, un tema donde no toca ni por asomo el tema real de las purgas que hay dentro del Partido Comunista en este momento y de los movimientos que hay a niveles civiles y militares para que Raúl entronice el poder cuando desaparezca Fidel Castro. No, y para hacerlo, o sea, es el lavado de imagen que se le está haciendo ante la población, porque la población siempre ha tenido una imagen negativa, nefasta de Raúl Castro, siempre la ha tenido. ¿Quién es Iván García, esposo? Entonces, es cierto que está lleno esto de... Lleno no, pero aquí hay una gran cantidad. No, hay una gran cantidad de que ellos. han seguido llegando. Sí, siguen llegando, como no. Un par de nombres, lo que sea. No. ¿Por qué no? No, porque no. Ellos ¿Usted ha estado en contacto con ellos? No. No he podido contactar. He intentado contactar con algunos de ellos. ¿Y no quieren hablar con usted? Pero ha sido casi imposible. Pero usted sabe que están aquí. Sí, como no, sí, que están aquí, como no. A nivel de tenientes coroneles, del Minin, de mayores, como de capitanes. No, mayores, capitanes, sí. Y a lo mejor... Oficiales de guardia
oficiales de guardia de la casa de Fidel Castro, de Punto Cero, están aquí. Igual que Calvo, que ha venido. Bueno, pero Calvo era, Carlos Calvo era un soldado, digamos, bueno, pero era de los grupos operativos. Y se tronche la sucesión antes que se vaya el comandante. Delfín, ¿cuál es su reacción a esta carta del general Rafael del Pino que la leemos en primicia aquí esta noche? Está bien, está dura, diríamos nosotros. ¿Hay conspiración? ¿Él se pone eso porque teme conspiración? No, ¿Teme atentados? No es conspiración. Eso también es producto de las personas que están alrededor de él, que le van metiendo a él también estas cosas en la cabeza, de que hay revueltas. Usted es el hombre ahora. Bueno, y además ha sido así a través de los años, y aquí hay muchas personas que son, diríamos, yo diría, ¿no? Yo he visto hablar aquí, estoy generalizando, ¿no? En el programa, a muchísimas personas hablando de Raúl, del entorno y tal, y nunca han visto a Raúl, nunca han hablado con él, no saben realmente cómo es ni nada. Aquí hay pocas personas que hemos tenido la oportunidad de estar al lado de él o de verlo, y hay aquí verdaderos catedráticos que pueden hablar de Raúl. Alcibiades y Arcos, Norberto Fuentes, el mismo del Pino. Esas son gente que han convivido años, que lo conocen perfectamente mejor que nadie. Son los más calificados realmente para hablar de ellos. ¿Raúl tiene espalda para aguantar el peso cuando desaparezca Fidel Castro? Mi opinión personal, yo creo que no. Lo que pasa es que Raúl es muy listo, vamos a partir de esa base. Pero es tan malo o más malo que Fidel. Fíjese usted. Raúl lo que ha creado es un sistema de él propio, de dirección, es como una trinchera que él ha hecho en su entorno y en su manera de dirigir, que es muy distinta a la de Fidel, independientemente de que nunca le va a la contraria y no discute. Yo siempre le he explicado a usted que son como dos fincas que van paralelas y no... Eso no los ha dicho. Ahora bien, vámonos a lo que usted viene también a revelar esta noche. Bueno, no ha terminado. ¿Qué le parece esta carta de Rafael del Pino? Y sobre eso quería decir una cosa. Hay una nota importante que ya viene caminando con esto de chaleco. Raúl utilizaba antes, estoy hablando hasta el año 93, 94, utilizaba para sus desplazamientos un Volga 24. Eso es un carro soviético, sin ningún tipo de blindaje, sin ninguna preparación, era un Volga normal. Y por uno de ellos, el fallecido Antonio Báez, que era muy amigo de él y siempre estaba con él, el bailarín. Que estaba casado con Marisol, la artista. Ajá. Pero bueno, era íntimo amigo de él, de Raúl, siempre estaba con Raúl. Le fue metiendo la idea en la cabeza de que tenía que andar en un carro blindado, que no podía seguir andando en eso. Pero Raúl, por mantener un poco, digamos, la modestia que él ha ido tratando de mantener de cara a la población, porque la cara oculta es terrible. Vamos a hablar de la cara oculta. Sí, vamos a hablar de es terrible. Fíjense ustedes lo que hicieron. Cogieron un Mercedes-Benz, un 450 SEL, con la máxima, con A8 ejecución blindaje, y él dio orientaciones de que lo convirtieran en un Volga soviético. Entonces, ¿qué hicieron? En los talleres 1, el taller 1 del Buró Político, que está justo detrás de la casa de él, justo detrás de la casa de Raúl, Socarrás, que es jefe de los carros, de las técnicas que mueven a él y a Fidel, le cambiaron el frente y la parte de atrás a ese Mercedes y le pusieron el frente y en la parte posterior de Volga 24, para que, fíjese usted qué trabajo es, para que ese carro pareciera un Volga. Realmente era un Mercedes con la máxima ejecución de blindaje. Y entre ellos, entre la cúpula, Luis Alberto, Julio Casas, su nieto, que era uno de los más, que le decía que tenía que andar en coche blindado, ese nieto que hoy tiene en la escolta, que siempre está con él. Le pusieron, ¿cuál es el nombre de ese nieto? Raúl igual que él. Raúlito, sí. Raúl Rodríguez, porque es el hijo de Luis Alberto y de Débora. Raúl Rodríguez Castro. Escúcheme esto. Le pusieron a ese Volga un Volga finlandés. O sea, ellos en burla, ¿no? En tipo de burla, porque pero usted lo miraba para tapar el Mercedes. Y parecía un Volga, era un Mercedes blindado que lo empezó a usar por miedo a un comentario que le hizo una persona que vino, que ese nombre hoy prefiero no tocarlo, que le dijo que tuviera cuidado con los RPG-7, que atravesaban el blindaje muy fácil, que ese coche era... El mismo que se utilizó Gorriarán Merlo para modificarle la salud a Anastasio Somoza. El mismo de Somoza, que se ha utilizado en otras cosas. Pero fíjese usted, ya por ahí empezó la paranoia, y él siempre ha mandó a cambiar los cristales de la 4ª planta de su oficina,
el edificio del MIFAR, la cuarta planta es de él entera, pero la esquina que da para lo que es Boyero, donde está lo que da al monumento de la plaza, esa es la esquina de su oficina. Todos esos cristales se cambiaron y tienen cristales blindados de más de 8 centímetros de espesor, toda esa batería de cristales donde él está. Para los Empezó que por ahí. Para los que creen que es una sucesión con Raúl, para los que no creen, porque dicen que después que desaparezca Fidel eso no se puede sostener, para los que creen que va a ser una troika donde esté Laje, Pérez Roque y Alarcón, de todo lo que hemos estado hablando durante todas estas semanas, vamos a escuchar la parte íntima, la parte que no se ve de Raúl Castro y de su entorno. ¿Quién es Iván García? Me lo dice después de la pausa. Vamos a desglosar punto por punto todo lo que rodea a Raúl Castro, ante lo que muchos consideran por mandato de la biología, el ya fin casi visible de Fidel Castro, que cumple 80 años el próximo 13 de agosto. Antes de que nos responda quién es Iván García, esposo de Sonia Spring y yo, nuestro departamento de producción y las investigaciones que les estamos diciendo a los amigos televidentes en el programa de esta noche, que hemos estado realizando de forma incesante en las últimas semanas, nos han hecho llegar de que Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el hijo de Gallo Ronco, que está casado con la hija de Raúl Castro, le ha puesto precio a su cabeza. ¿Eso es verdad? Sí, a mí me llega la información por otros lados también. Sí. ¿Qué información es la que le ha llegado? No, eso, que en círculo reducido él está muy molesto porque yo lo he sacado a él a la luz pública, él era una persona absolutamente desconocida. O sea, por las fotos que usted ha mostrado en este programa. Sí, y las que no he mostrado todavía, que él sabe que tengo muchísimo.